Me llamo Alex, tengo 28 años y, hasta hace un mes, habría dicho que mi familia era, como mucho, solo un poco disfuncional. ¿Sabes a qué me refiero? Los típicos comentarios pasivo-agresivos en acción de gracias, mi madre mostrando favoritismo por mi hermana menor, Emily, y mi padre, bueno, él felizmente ajeno a todo lo que pasaba a su alrededor. ¿Molesto? Claro, pero insoportable. No, no realmente. Pero entonces llegó la boda de Emily y fue cuando entendí algo. Mi familia no solo tiene favoritos, también tienen un protagonista, y, spoiler, no soy yo. Un poco de contexto, Emily tiene 25 años y decir que la han tratado como a la realeza toda su vida sería quedarse corto. Hablo de la chica que hizo una rabieta a los 16 años porque mis padres me compraron un coche de segunda mano y ella también quería uno nuevo cuando cumpliera 16. ¿Y adivina qué? Lo consiguió. Es la niña dorada, la princesa, la que nunca hace nada mal, incluso cuando claramente sí lo hace. Yo, en cambio, era el hermano mayor, el que tenía que dar el buen ejemplo, lo que básicamente significaba haz todo bien, pero no esperes que te feliciten por ello. Si sacaba una B en un examen, mi mamá sacudía la cabeza y decía, Alex, eres capaz de más, mientras que si Emily pasaba raspando con un C, entonces sí, era momento de sacar los globos y el pastel. De todos modos, sabía que en la boda de Emily no iba a ser la estrella del espectáculo, obviamente era su boda y yo estaba feliz de ser simplemente un hermano solidario, sonreír para las fotos y pasar el día sin ningún drama innecesario. Lo que no esperaba, lo que no podía haber esperado, era hasta qué punto llegarían para dejarme claro exactamente dónde estaba parado en esta familia. Las señales de advertencia estaban ahí desde el principio. Primero, descubrí que no estaba en el cortejo nupcial, bien, lo que sea, no todo el mundo incluye a sus hermanos como damas de honor o padrinos. Luego descubrí que la mejor amiga de la infancia de Emily, su compañera de trabajo y la novia del primo de su prometido sí estaban en el cortejo nupcial. Vale, eso dolió un poco, pero bueno, tal vez solo quería mantener las cosas frescas. Luego vino el plano de asientos. Ahora, no esperaba estar en la mesa principal, claro que no, eso es para la pareja y su cortejo, pero supuse que al menos estaría sentado con nuestra familia, ya sabes, las personas con las que he compartido ADN y días festivos toda mi vida. Pues no. Cuando llegué al lugar y recogí mi tarjeta de lugar, noté algo raro, mi nombre no estaba con mis padres, ni con mis tías ni con mis primos, de hecho, mi tarjeta ni siquiera estaba en el plano de asientos. Tuve que preguntarle a alguien dónde se suponía que debía sentarme. Una organizadora de bodas revisó la lista y luego me dio la sonrisa más tensa e incómoda que he visto jamás. Oh, Alex, estás aquí. Señaló. Miré. Y fue entonces cuando lo vi. Mi asiento no estaba en el gran salón de recepción, donde los candelabros brillaban y las mesas elegantemente decoradas llenaban el espacio, sino fuera del salón de recepción, en el pasillo, junto al perchero de abrigos. Al principio, en realidad me reí, pensé que tenía que haber algún error, algo como, tal vez se quedaron sin sillas y tuvieron que reorganizar algunas cosas, pero no, ese era mi asiento designado, una triste mesita cerca de la entrada, solo yo y el leve olor a naftalina de los abrigos de invierno de la gente. Me giré hacia la organizadora de bodas, todavía sonriendo como un tonto porque mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Estás bromeando, verdad? Ella parecía tan incómoda. Lo siento mucho, pero este es el lugar que te han asignado. ¿Asignado? Como un prisionero recibiendo su número de celda. Ni siquiera estaba enojado todavía, estaba demasiado ocupado sintiéndome confundido, como si esto fuera alguna especie de broma, alguna extraña tradición de bodas que yo no conocía. Necesitaba respuestas y sabía exactamente a quién preguntar. Encontré a Emily cerca de la suite nupcial, disfrutando del brillo de ser la novia, rodeada de sus amigas y de nuestra mamá, que estaba ocupada adulando su vestido. Me vio acercarme y me regaló la sonrisa más falsa del mundo. Oh. Mira quién llegó. Levanté mi tarjeta de lugar. Sí, una pregunta rápida, ¿por qué mi asiento no está en el salón de la recepción? Parpadeó, y luego se rió, literalmente se rió. Ah, eso, sí, tuvimos que reorganizar algunas cosas a última hora. Ajá, y resulta que justo yo fui el que acabó en el pasillo. Emily se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Quiero decir, sí, tuvimos que priorizar a la familia cercana en las mesas principales. Parpadeé. Yo soy familia cercana. Fue entonces cuando mi mamá, que había estado fingiendo no escuchar, intervino con una voz empalagosa. Ahora, Alex, por favor, no montes una escena, es el día especial de Emily.
No estoy armando un escándalo, dije, solo estoy preguntando por qué literalmente estoy sentado con los abrigos. Y entonces, entonces Emily soltó la frase que oficialmente convirtió esto en la peor boda a la que he asistido jamás. Bueno, técnicamente ya no eres realmente parte de la familia cercana. La miré, tratando de descifrar qué significaba eso siquiera. ¿Disculpa? Se encogió de hombros otra vez, acomodando su velo como si esta conversación la estuviera aburriendo. Te mudaste hace años, ya no vienes tan seguido y, bueno, no estás casado ni nada, es simplemente diferente ahora. Ni siquiera sé cómo describir el sentimiento que se instaló en mi pecho en ese momento, no era solo rabia, era algo más pesado, algo más frío, algo que me hizo sentir que, para ellos, yo ya no existía. Ya no era parte de la familia inmediata, todo porque tuve la osadía de crecer, vivir mi propia vida y, claro, porque no estaba casado. Antes de que pudiera decir algo, otra voz entrometió, y fue entonces cuando la vi, la suegra de Emily. No había interactuado mucho con ella antes de ese día, pero en cuanto se acercó, supe exactamente qué tipo de persona era, de esas que aman el drama, que se alimentan de él y que viven para avivar el fuego. Me miró con una sonrisa burlona. Oh, así que tú eres Alex, dijo, me preguntaba a quién pertenecía ese asiento. Forcé una sonrisa tensa. Sí, ese soy yo, el hermano que, al parecer, ya no cuenta como parte de la familia. Emile, así se llamaba la suegra, se rió por lo bajo y me miró de arriba abajo con una expresión llena de falsa compasión. Bueno, ya sabes cómo son las bodas, solo las personas más importantes consiguen los mejores asientos. Y entonces lo entendí. Esto no había sido cosa solo de Emily. Su nueva suegra se estaba divirtiendo con todo esto y, de repente, todo cobró sentido. Esto no fue un error ni un simple descuido, esto fue completamente intencional, y lo peor es que lo sabían. En el instante en que me di cuenta de eso, algo dentro de mí cambió. No pensaba quedarme sentado en silencio durante esta boda, y definitivamente no iba a irme sin dejar mi huella. Respiré hondo, despacio, mientras mis dedos se apretaban alrededor de la tarjeta de lugar que aún tenía en la mano. Bien, si así querían jugar, perfecto, pero se olvidaron de algo. Yo crecí con Emily, conocía sus secretos, sabía todas esas pequeñas cosas que decía a espaldas de los demás y, lo más importante, sabía que detestaba a su nueva suegra. Oh, sí, le había sonreído en la cara, había fingido ser toda dulzura, pero a puertas cerradas, era otra historia. Y ahora tenía una audiencia. Me giré hacia la suegra de Emily, fingiendo la mejor expresión de compasión falsa que pude poner. ¿Sabe qué es gracioso? Dije con tono casual, justo el otro día, Emily no paraba de darle vueltas al tema de los asientos, estaba tan preocupada. Emily, que había estado mirando sus uñas como si todo esto le aburriera, de repente se puso rígida y Emily levantó una ceja. Oh, sí, asentí, manteniendo la voz despreocupada, estaba muy estresada, no paraba de decir que realmente no quería que ciertas personas estuvieran demasiado cerca de la mesa principal. Dejé que mis palabras se quedaran flotando en el aire un momento, luego me incliné ligeramente hacia Emile, como si le estuviera revelando un pequeño y jugoso secreto. Algo sobre no querer que sus fotos de boda se arruinaran por, ¿cómo era, Emily? Me giré hacia mi hermana, inclinando la cabeza, sí, por el horrible sentido de la moda de alguien. El pequeño grupo que nos rodeaba se quedó en silencio de inmediato. La sonrisa de Emily desapareció al instante. ¿Disculpa?, murmuró, con el rostro completamente pálido. Hey, Alex, intentó decir, pero yo no había terminado. Oh, y recuerda cómo estabas tan preocupada por los discursos, continué, realmente estabas nerviosa por lo que ciertas personas podrían decir. Miré directamente a Emile. Creo que tus palabras exactas fueron, si ella da un discurso, juro por Dios que perderé la cabeza. Es tan vergonzosa que seguro intentará hacer que todo se trate de ella. El rostro de Emile se oscureció de golpe. Emily dejó escapar un sonido ahogado, sus dedos se aferraron a mi brazo con desesperación. ¿Podemos hablar un segundo? Me solté fingiendo estar confundido. ¿Por qué?, pregunté con los brazos cruzados, creí que estábamos teniendo una conversación familiar, ya que no soy parte de la familia inmediata, pensé que al menos intentaría involucrarme de algún modo. La mirada de Emile se volvió hacia Emily, sus ojos estrechándose. ¿Es eso cierto? Emily soltó una risita nerviosa y sacudió la cabeza. No, claro que no, Alex solo está. Oh, exclamé, dándome una palmada en la frente, y no olvidemos la despedida de soltera. Dejé escapar una risa exagerada. ¿Qué cabeza la mía?
¿Cómo pude olvidarme de eso? Me giré hacia Emile con fingida inocencia. ¿Sabe? La noche en la que Emily pasó la mitad del tiempo quejándose de usted, diciendo que estaba contando los días hasta que ya no tuviera que fingir ser amable con usted. Dijo que solo la estaba soportando porque no quería empezar su matrimonio con un drama. Y eso fue el golpe final. La boca de Emile se abrió por completo. Mi madre, que había estado de pie a un lado, incómoda durante toda la escena, tenía una expresión de horror absoluto, y mi padre, que hasta ese momento no había tenido ni idea de lo que estaba ocurriendo, dio un paso atrás como si quisiera fingir que no formaba parte de esto. Las amigas de Emily, las damas de honor, comenzaron a murmurar entre ellas, mirándose con ojos desorbitados. Emily, mientras tanto, parecía a punto de estallar en llamas, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Y entonces Emile se volvió hacia ella. «Eres una mocosa ingrata», espetó con voz cortante, llena de furia. «¿Crees que puedes simplemente usarme?» Su voz era afilada, enojada. «Después de todo lo que he hecho por ti, el dinero que puse en esta boda, los favores que pedí», hizo un gesto amplio hacia el salón de recepción, sus uñas perfectamente cuidadas brillando bajo las luces de las lámparas. «¿Y todo este tiempo has estado hablando mal de mí a mis espaldas?» «Yo no», balbuceó Emily. Emile se volvió hacia mis padres. «¿Ustedes sabían de esto? ¿La criaron para que fuera este tipo de víbora?» Mi madre parecía a punto de desmayarse. «Por supuesto que no. Emily nunca haría». «Oh, no intentes siquiera», la interrumpí, sacudiendo la cabeza. «Claro que lo sabías perfectamente, solo que nunca te importó». Solté un suspiro falso. «Quiero decir, tú misma la criaste para que se creyera la persona más importante del mundo. Tiene sentido que empezara a tratar a todos los demás como basura, ¿no?» El rostro de mi madre se torció de ira. «Alex, basta». «¿Por qué?», pregunté con tono desafiante. «¿Porque ahora sí les molesta que alguien levante la voz? Qué curioso, parece que solo es un problema cuando yo soy el que dice la verdad, ¿verdad? Porque cuando Emily hace lo que quiere, todos miran hacia otro lado. Cuando Emily literalmente me empujó fuera de la recepción, la gente ya estaba definitivamente mirando. Los susurros se habían convertido en un murmullo constante, los invitados giraban la cabeza, murmurando entre ellos, y hasta el novio, que había estado desaparecido todo este tiempo, finalmente apareció con el ceño fruncido, claramente confundido. ¿Qué está pasando?», preguntó, intentando descifrar el caos que se había formado. Emile se volvió hacia él como una fiera. ¿Qué está pasando? «Lo que pasa es que tu esposa es una mocosa ingrata y traicionera que ha estado insultando a mi familia todo este tiempo». El novio parpadeó, como si no terminara de comprender. «Espera, ¿qué?». Emile señaló directamente a Emily, que en ese momento parecía estar rezando para que el suelo se abriera y se la tragara entera. «Lleva meses hablando mal de mí, quejándose de mi vestido, de mi discurso, de mi mera presencia, diciendo que solo me está aguantando hasta que ya no tenga que hacerlo». El novio se volvió lentamente hacia Emily, con el rostro endurecido. «¿De verdad dijiste eso?». Emily empezó a sacudir la cabeza frenéticamente, con la desesperación de alguien que sabe que está acorralado. «No. Bueno, o sea, no así». «Ah, ¿no así?». Emile se burló, su voz cargada de sarcasmo. «Por favor. Y yo que pensaba que en realidad te importaba esta familia». Y así, la boda oficialmente se convirtió en una zona de guerra. Emily y Emile se gritaban la una a la otra, mi madre intentaba calmar la situación sin éxito, mi padre tenía el rostro del que se está preguntando si el océano está lo bastante cerca para desaparecer en él, y el novio, bueno, el novio seguía ahí parado, con la mirada perdida y la expresión de alguien que acababa de recibir una sartén en la cara. Mientras tanto, yo simplemente me quedé allí, observando el desastre desplegarse como si estuviera viendo un espectáculo de Broadway, sorbiendo mi champán con total tranquilidad, y para ser sincero, fue hermoso. Pero lo mejor, la verdadera joya del espectáculo, es que aún no había terminado. La voz de Emily subía cada vez más de tono, aguda y temblorosa, mientras se giraba desesperada hacia su nuevo esposo. «¿Vas a creerle a ella antes que a mí?», chilló, señalándome con furia. El novio seguía tratando de procesar todo, con la mandíbula apretada y la expresión oscilando entre incredulidad y vergüenza, mientras los invitados observaban sin disimulo. «Yo, ni siquiera sé qué decir», Emily, murmuró, frotándose la frente. «O sea, ¿dijiste esas cosas o no?». Emily resopló. Fue sacado de contexto. Levanté una ceja, fingiendo sorpresa. ¿Sacado de contexto? «Ah,
Claro, la típica excusa barata. Puse mi mejor voz burlona, levantando las manos e imitando comillas en el aire. Oh no. No quise decirlo así. Luego bajé el tono y solté con firmeza. Déjalo ya, Emily, te han pillado, y seamos honestos, si yo no hubiera dicho nada, igual te habría dado igual. La furia de Emily seguía creciendo y, desesperada, se giró hacia mis padres. ¿Y ustedes están de acuerdo con esto? Mi madre abrió la boca, luego la cerró, y volvió a abrirla como un pez fuera del agua, intentando encontrar las palabras para salvar la situación. Nosotros no aprobamos. Oh, basta ya, la interrumpí, agitando la mano con desdén. Claro que lo sabían, siempre lo supieron, pero les daba igual. Solté un suspiro falso, mirando directamente a mi madre. Vamos, mamá, tú misma la criaste para que se creyera la persona más importante del mundo, ¿de verdad te sorprende que terminara tratando a todos los demás como basura? El rostro de mamá se torció con rabia. Alex, basta ya. ¿Por qué? Repliqué, cruzándome de brazos. ¿Por qué esta vez yo soy el que está arruinando las cosas? Qué curioso, parece que solo les molesta cuando yo soy el que levanta la voz. Porque cuando Emily hace lo que quiere, todos miran hacia otro lado. Estás arruinando mi boda, Alex. Gritó Emily, fuera de sí, con el rostro tan rojo que parecía que iba a explotar. Miré a mi alrededor con exageración, extendiendo los brazos dramáticamente. ¿Yo la estoy arruinando? Uy, lo siento, no me di cuenta de que yo era el que trataba a los miembros de mi familia como basura y hablaba mal de la madre del novio. Me giré hacia los invitados, que seguían observando con ojos desorbitados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién tiene realmente la culpa aquí? Algunos desviaron la mirada, claramente sin querer involucrarse, pero entonces una de las damas de honor de Emily le susurró algo a la mujer que tenía al lado, y esa mujer se echó a reír, una risa que hizo que Emily hirviera de rabia. ¿Te parece gracioso? Escupió Emily, girándose hacia ellas con furia. Los labios de la dama de honor se curvaron en una sonrisa apenas contenida. Bueno, un poco, sí. Oh, esto se estaba poniendo bueno. Las manos de Emily se cerraron en puños, pero antes de que pudiera explotar otra vez, decidí que ya era suficiente. Francamente, ya me estaba aburriendo. Solté un suspiro dramático, sacudiendo la cabeza. Bueno, ha sido encantador, de verdad, una experiencia fantástica, pero creo que ya es hora de que me vaya. Emily bufó, levantando las manos con frustración. Bien, vete. Sonreí de oreja a oreja. Oh, no te preocupes, lo haré. Me giré hacia la mesa de regalos, escaneando el montón de cajas envueltas en papel elegante, y ahí estaba, mi regalo, el que había pasado semanas eligiendo, el que realmente había requerido esfuerzo, dedicación y, lo más importante, dinero. Emily siguió mi mirada y sus ojos se abrieron de par en par. Alex, no. Silbando para mí mismo, caminé hacia la mesa, tarareando tranquilamente mientras recogía el regalo. ¿En serio vas a llevártelo? Dijo Emily con incredulidad. Le lancé una mirada impasible. ¿Por qué habría de dejarlo? Al parecer, no soy parte de la familia, ¿no? Dejé escapar un falso jadeo de sorpresa, llevándome la mano al pecho. Oh, Dios mío. ¿Y si accidentalmente lo contaminé con mis gérmenes de sirviente? Emily se puso roja como un tomate. Eres un niño. Me encogí de hombros, sujetando la caja bajo el brazo. Tal vez, pero al menos no soy una actriz de quinta que se cree la protagonista de un cuento de hadas. Me giré hacia Emile, que todavía estaba fulminando a Emily con la mirada. Hey, Emile, buena suerte con esta, yo le doy un año. Emile soltó una carcajada sincera y Emily soltó un chillido furioso. Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida, dejando tras de mí un silencio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados seguían susurrando, la música se había detenido por completo. La atmósfera había cambiado por completo, pasando de ser una celebración alegre a un completo desastre, y, sinceramente, me encantó. Cuando llegué a la puerta, me detuve un segundo, miré hacia atrás y contemplé la escena caótica que había dejado atrás. Emily seguía discutiendo con Emile, agitando los brazos como una loca, mi madre tenía el rostro desencajado, los ojos perdidos, como si deseara que el suelo se abriera bajo sus pies y se la tragara entera. Mi padre solo miraba al vacío, con la expresión de quien se está preguntando si fingir un infarto es una opción viable para escapar del desastre. Y el novio, bueno, el novio estaba allí parado, completamente inmóvil, con la mirada perdida y la expresión de quien se está replanteando todas las decisiones de su vida.
Yo, por mi parte, alcé la mano en un pequeño gesto de despedida, una sonrisa burlona asomándose en mis labios. Disfruta tu boda perfecta, hermanita. Y con eso, salí. No miré atrás, no hacía falta. Sabía perfectamente que el daño ya estaba hecho, y fue aún más satisfactorio de lo que había imaginado. Cuando las puertas se cerraron detrás de mí, solté un largo suspiro, uno de esos que se te escapan cuando sabes que algo ha salido demasiado bien. Ajusté el peso del regalo de bodas bajo mi brazo y no pude evitar sonreír. ¿Fue infantil? Tal vez. ¿Fue increíblemente satisfactorio? Absolutamente. Conduje a casa en silencio, dejando que la noche se asentara a mi alrededor, mientras mi mente reproducía cada detalle de lo que había ocurrido, los chillidos histéricos de Emily, la expresión de pánico de mi madre, el silencio incómodo de mi padre, la furia absoluta de Emile, todo fue perfecto. Una obra maestra de caos y drama. Pero sabía que las consecuencias apenas estaban comenzando. Y tenía razón. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba inundado de llamadas, mensajes de texto y correos de voz perdidos. Era como si, de repente, toda mi familia hubiera recordado que existía. Mi madre había dejado 7 mensajes de voz, y su tono iba variando entre desesperación, súplica y pura rabia. Alex, ¿en qué estabas pensando? Humillaste a tu hermana el día más importante de su vida. Llámame ahora mismo. Alex, cariño, por favor, podemos hablar de esto, solo ven a casa, arreglemos esto. Eso fue lo más inmaduro y egoísta que he visto en mi vida. Espero que estés feliz. Espero que hayas disfrutado arruinando la boda de tu hermana. Oh, sí, mamá, la disfruté muchísimo. Pero los mensajes de mi hermana, esos fueron aún mejores. Se acabó entre nosotros. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Arruinaste todo. No puedo ni ver mis fotos de boda por tu culpa. ¿De verdad te llevaste tu regalo? ¿Qué clase de persona hace algo así? Te odio. En serio, te odio. Sonreí mientras deslizaba el dedo por los mensajes, sorbiendo tranquilamente mi café. Si Emily pensaba que un par de textos furiosos iban a hacerme sentir mal, bueno, entonces no me conocía en absoluto. Pero lo que realmente llamó mi atención fue el mensaje de mi padre. A diferencia de mi madre y mi hermana, él no estaba echándome la culpa ni exigiendo una disculpa. Su mensaje era corto, simple. Llámame cuando tengas un momento. Dudé un instante antes de marcar su número. Mi padre no era del tipo que se metía en dramas familiares, normalmente dejaba que mi madre y Emily dirigieran el espectáculo mientras él se mantenía en segundo plano. El hecho de que estuviera contactándome significaba que algo realmente importante estaba ocurriendo. Respondió tras el segundo tono. Alex. Hola, papá. Hubo una larga pausa, luego soltó un suspiro largo, pesado, uno de esos suspiros que dejan claro que alguien está agotado de intentar arreglar lo imposible. ¿Por qué hiciste esto? Resoplé. No fue mi culpa que ellos encendieran la mecha. Papá dejó escapar otro suspiro, y por un momento pensé que estaba a punto de darme un sermón, pero, en lugar de eso, soltó una leve risa, baja y cansada. Sí, supongo que un poco sí que lo hicieron. Me quedé helado. Espera, ¿estás de acuerdo conmigo? No dije eso, respondió, pero su tono era diferente, más suave. Pero vi lo que pasó, vi cómo tu madre y Emily te trataron, y no estuvo bien. Me recosté en la silla, cruzando los brazos. ¿Así que eres el único que no me está culpando? Hubo otra pausa. No soy el único. Resulta que, la boda no había vuelto a la normalidad después de que yo me fui. El daño que había causado, había sido irreversible. Emily había perdido completamente los estribos después de que expuse a Emily, la regañó públicamente delante de todos, exigiendo saber si lo que había dicho era cierto. Y Emily, siendo Emily, había entrado en pánico. Intentó mentir, intentó hacérsela inocente, pero al parecer, Emily ya sospechaba que algo no encajaba. Mi pequeña revelación fue la gota que colmó el vaso. Para cuando terminó la recepción, Emily prácticamente había desheredado a Emily. Y el novio, bueno, él estaba furioso. Al parecer, hasta ese momento, había estado convencido de que Emily y su madre tenían una relación maravillosa, no tenía ni idea de que Emily había estado hablando pestes de ella a sus espaldas. Descubrirlo así, delante de todos, bueno, no fue el mejor comienzo para un matrimonio. Según mi padre, él y Emily tuvieron una discusión monumental esa noche, del tipo de discusiones que te hacen replantearte si deberías seguir casado o no.
Y mis padres, ellos quedaron atrapados en medio de todo. Mi madre intentó hacer control de daños, pero Emile no estaba dispuesta a ceder. La culpó por haber criado a una mocosa mimada y le dejó bien claro que no quería que Emily volviera a acercarse a su familia. Fue un desastre total, una ruptura completa e irreversible. ¿Y ahora qué? Pregunté, genuinamente curioso. Papá dejó escapar otro suspiro, más largo, más pesado que el anterior. Emily, bueno, no lo está llevando muy bien. Puse los ojos en blanco. Vaya sorpresa. Está echándote la culpa de todo, añadió papá. Cree que si no hubieras dicho nada, nada de esto habría pasado. Solté una carcajada. Oh, claro que sí, porque, obviamente, asumir la responsabilidad nunca ha estado en su lista de habilidades especiales. Papá guardó silencio por un momento, luego dijo algo que casi me hizo escupir el café. ¿Quiere que te disculpes? Tosí, tratando de contener la risa. ¿Disculparme? Cree que es la única forma de arreglar las cosas, continuó papá. Piensa que si asumes la culpa, tal vez Emile la perdone y todo pueda volver a la normalidad. No podía parar de reír. Sí, eso no va a pasar, dije entre carcajadas, limpiándome una lágrima del rabillo del ojo. Me lo imaginé, respondió mi padre y, luego, en voz más baja, como si estuviera compartiendo un secreto. De hecho, creo que no deberías disculparte. Me quedé quieto, como si sus palabras hubieran congelado el aire a mi alrededor. ¿En serio? Te lo dije, Alex, suspiró, con ese tono cansado que solo alguien harto de soportar lo insoportable puede tener. Vi lo que pasó, vi cómo tu madre y Emily te trataron, y, sinceramente, tal vez ya era hora de que alguien la pusiera en su lugar. Por un momento no supe qué decir. Esa frase significó mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante años había sentido que nadie veía cómo me trataban, que yo era el que siempre tenía que aguantar en silencio. Saber que, por fin, alguien había visto la verdad, fue como sentir que alguien acababa de quitarme un peso del pecho. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente. Papá dejó escapar otro suspiro, largo, pesado, como si ya hubiera aceptado que todo estaba fuera de control. Tu madre sigue intentando arreglar las cosas con Emile, pero no creo que vaya a funcionar. Emile está furiosa, el novio, apenas le habla a Emily. Y en cuanto a tu hermana. Hizo una pausa, titubeando, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Bueno, está hecha un desastre. Sentí una punzada de satisfacción en el pecho. Bien, pensé para mí mismo. No lo dije en voz alta, claro, pero tampoco me iba a mentir sobre cómo me sentía. Mi hermana había pasado años haciéndome sentir como un simple adorno de la familia, como si fuera un invitado no deseado en mi propia casa, alguien que solo estaba ahí porque no le quedaba otra opción. Me había tratado como si no fuera lo bastante bueno, como si no perteneciera, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Ya era hora. En fin, continuó papá, solo pensé que debía saber cómo están las cosas. Tu madre seguramente intentará llamarte de nuevo. Que lo intente, dije encogiéndome de hombros. No voy a contestar. Papá soltó una pequeña risa, baja y cansada, pero sincera. No puedo decir que te culpe. Y eso fue todo. Han pasado unas semanas desde la boda y, sinceramente, no he vuelto a hablar con mi hermana. Ella sigue negándose a aceptar la responsabilidad, sigue culpándome de todo y todavía espera que yo sea quien arregle el desastre. Pero no lo haré. No me arrepiento de nada de lo que hice, de hecho, estoy orgulloso. ¿Y el matrimonio? Bueno, digamos que no me sorprendería en absoluto si no dura mucho. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Fui demasiado cruel? ¿Debería haberme callado y seguirle el juego? ¿O mi hermana simplemente recibió exactamente lo que se merecía? Déjenmelo saber, aunque, para ser honesto, ya estoy riendo. Historia 2. La suegra de mi pareja afirmó que mi bebé era su nieto. Luego, la madre de mi pareja exigió una prueba de paternidad para demostrar que era hijo de su hijo. Así que cortamos contacto, y ahora está difundiendo mentiras sobre nosotros. Bueno, David, realmente necesito algún consejo. Tengo 29 años, mi pareja Mark tiene 30, y acabamos de tener a nuestra hija Lily hace 2 semanas. Lily es increíble, sana y la absoluta luz de nuestras vidas. Llegar hasta aquí, sin embargo, ha sido una historia digna de una telenovela. Y todo se reduce a 2 madres increíblemente difíciles, mi suegra y la mamá de Mark. Para entender el lío actual, necesito contar un poco de la historia previa.
Estuve casada antes, aunque muy brevemente. Conocí a mi exesposo, llamémosle David, cuando yo tenía 22 años. Éramos jóvenes, impulsivos y creíamos que estábamos locamente enamorados. Nos casamos tras salir durante unos 8 meses. Fue un desastre casi desde el principio. Simplemente no éramos compatibles. Discutíamos constantemente por todo, desde cómo cargar el lavavajillas, en serio, hasta nuestros objetivos a largo plazo. Él quería quedarse para siempre en nuestro pequeño pueblo natal, comprar una casa con una cerca blanca y empezar a tener hijos de inmediato. Yo, en cambio, quería centrarme en mi carrera y tal vez pensar en tener hijos más adelante. Estuvimos casados poco más de un año antes de que ambos nos diéramos cuenta de que había sido un error. No hubo una gran pelea dramática ni infidelidades, solo una lenta y dolorosa comprensión de que nos estábamos haciendo miserables el uno al otro. Decidimos divorciarnos. Sorprendentemente, fue amigable. No nos odiábamos, simplemente reconocimos que estábamos mejor separados. No teníamos bienes compartidos ni hijos, así que el proceso legal fue relativamente sencillo. Mis padres me apoyaron. Nunca habían sido grandes admiradores de David. Para ser honesta, pensaban que era un poco aburrido y solo querían que yo fuera feliz. La madre de David, sin embargo, fue otra historia. Llamémosla Susan. Susan es el tipo de mujer que tiene toda su vida planificada y espera que todos a su alrededor sigan ese plan, les guste o no. También es profundamente religiosa y cree que el divorcio es un pecado, sin importar las circunstancias. Susan tenía esta visión de David y de mí como la pareja tradicional perfecta. Estaba devastada cuando nos separamos. Intentó de todo para que arregláramos las cosas. Hizo manipulaciones emocionales, llamadas telefónicas llenas de lágrimas e incluso apareció en mi apartamento sin previo aviso con un consejero matrimonial a cuestas. Fue una situación increíblemente incómoda. Intenté ser educada y respetuosa, pero también tuve que ser firme. Le dije que apreciaba su preocupación, pero que la decisión era definitiva. El divorcio se finalizó hace unos 7 años. Me mudé a otra ciudad. Conseguí un gran trabajo y básicamente comencé una vida completamente nueva. Corté todo contacto con David y Susan. No fue por rencor, simplemente era necesario para poder seguir adelante. No éramos amigos en redes sociales ni teníamos amigos en común, así que fue una ruptura limpia. Luego, hace aproximadamente 1 año y medio, conocí a Mark. Nos conocimos en una conferencia de trabajo. Empezamos a charlar durante una pausa para el café y simplemente conectamos. Era gracioso, inteligente, amable y compartía mi pasión por viajar y la aventura. Intercambiamos números y empezamos a salir poco después. Mark ya sabía de mi matrimonio anterior desde el principio. No era un secreto. Le conté toda la historia en nuestra segunda cita y él no le dio importancia. Dijo que era parte del pasado y que no cambiaba lo que sentía por mí. Él también había tenido algunas relaciones largas, así que entendía que no todo siempre funciona. Nos enamoramos rápidamente. Fue diferente de mi relación con David. Con Mark todo se sentía fácil, natural y emocionante. Teníamos mucho en común y simplemente disfrutábamos genuinamente de la compañía del otro. Unos 6 meses después de comenzar nuestra relación, conocí a los padres de Mark. Su padre, John, es el tipo más dulce y relajado que puedas imaginar. Me recibió con los brazos abiertos e inmediatamente me hizo sentir parte de la familia. La madre de Mark, Carol, sin embargo, fue otra historia. Carol es complicada. Es muy refinada, muy correcta y muy opinada. También está increíblemente apegada a Mark, quien es su único hijo. Desde el momento en que la conocí, pude sentir que me estaba evaluando y que no le gusté mucho. Fue educada, pero había un claro aire de frialdad. Hizo algunos comentarios sutiles sobre mi divorcio. Nada abiertamente grosero. Pero sí pequeñas observaciones, como, oh, ¿has estado casada antes? Eso es interesante, o siempre he creído que el matrimonio es para siempre, pase lo que pase. También dejó claro que esperaba que Mark se asentara y tuviera una familia tradicional, tal como Susan había querido para David. Intenté ignorarlo. Pensé que solo estaba siendo protectora con su hijo. Esperaba que con el tiempo se encariñara conmigo. Pero eso nunca pasó. Siempre fue educada, pero nunca genuinamente amable. Me hacía preguntas sobre mi trabajo y mi familia, pero siempre se sentía como un interrogatorio, no una conversación. Luego, hace unos 8 meses, descubrí que estaba embarazada. Fue una sorpresa, pero una sorpresa feliz. Mark y yo habíamos hablado sobre tener hijos en el futuro, pero no lo estábamos intentando activamente. Aún así, ambos estábamos emocionados.
decidimos no casarnos de inmediato. Yo ya había pasado por una boda apresurada y no quería repetir esa experiencia. Quería asegurarme de que nos casaríamos por las razones correctas, no solo porque íbamos a tener un bebé. Mark lo entendió perfectamente y apoyó mi decisión. Cuando se lo contamos a nuestras familias, mis padres estaban encantados, siempre habían querido nietos, y John estaba igual de emocionado. Ya hablaba de construir una casa en el árbol y de enseñarle al bebé a pescar. Carol, como era de esperar, no estaba contenta. No dijo nada abiertamente negativo, pero su desaprobación era evidente. Decía cosas como, bueno, supongo que no es la forma tradicional de hacer las cosas o solo espero que estén preparados para los desafíos de la paternidad. También empezó a insinuar, de forma bastante insistente, que deberíamos casarnos antes de que naciera el bebé. El embarazo en sí fue relativamente tranquilo. Tuve algo de náuseas matutinas durante el primer trimestre, pero en general me sentí bien. Mark fue increíblemente atento, me acompañó a todas las citas médicas, leyó todos los libros sobre bebés e incluso empezó a aprender a cocinar, lo cual fue casi un milagro. Durante todo el embarazo, Carol siguió siendo una fuente de estrés. Me llamaba regularmente, supuestamente para ver cómo estaba, pero esas llamadas siempre terminaban pareciendo sermones. Me decía que debía comer, cuánto debía hacer ejercicio y qué libros sobre crianza debía leer. Incluso me envió una lista de nombres aprobados para el bebé, todos increíblemente anticuados y pasados de moda. Intenté ser paciente y comprensiva, sabía que solo intentaba ayudar a su manera, pero era agotador y me sentía constantemente juzgada y criticada. Entonces, aproximadamente un mes antes de mi fecha de parto, ocurrió algo completamente inesperado. Recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía, decía, ¿eres tú, OP? Soy Susan, la mamá de David. Necesitamos hablar. Es sobre el bebé. Se me cayó el alma al suelo. No había hablado con Susan en años. ¿Por qué me contactaba ahora? ¿Y qué quería decir con eso sobre el bebé? Le mostré el mensaje a Mark y él estaba tan confundido como yo. Decidimos que lo mejor era que la llamara para averiguar qué estaba pasando. Llamé a Susan y ella respondió de inmediato, sonaba alterada. Sé que esto va a sonar loco, pero creo que el bebé que estás esperando es de David, me soltó. Me quedé sin palabras, literalmente no podía comprender lo que estaba diciendo. ¿Qué? Susan, eso es imposible. No he visto a David en años, le dije, pero ella explicó que había visto una foto mía en redes sociales. Al parecer, un familiar lejano me había etiquetado en una foto y en ella se notaba claramente que estaba embarazada. Susan había hecho algunas averiguaciones, que en realidad seguro significa que se puso a espiar mis redes sociales, y había llegado a la conclusión de que las fechas coincidían. Estaba convencida de que, en secreto, había vuelto con David y que este bebé era suyo. Intenté explicarle, con la mayor calma posible, que estaba completamente equivocada. Le hablé de Mark, de cuánto tiempo llevábamos juntos, pero no quiso escucharme. Seguía insistiendo en que estaba mintiendo y que debía decir la verdad por el bien del bebé. La conversación terminó con Susan amenazando con presentarse en el hospital cuando diera a luz. Colgué el teléfono sintiéndome completamente alterada y confundida. Le conté todo a Mark, quien estaba furioso. No podía creer que Susan me estuviera acusando de algo tan absurdo. Quiso llamarla él mismo para decirle unas cuantas cosas, pero logré convencerlo de que no lo hiciera. No quería que la situación se volviera aún peor. Decidimos ignorar a Susan y esperar que, con el tiempo, recapacitara. Pensamos que solo estaba desesperada porque su hijo tuviera un nieto. Entonces, hace 2 semanas, me puse de parto. Fue un parto largo y difícil, pero finalmente nuestra hermosa hija, Lily, nació. Mark estuvo conmigo todo el tiempo y fue increíble. Estábamos en la sala de recuperación, exhaustos pero eufóricos, cuando de pronto escuchamos un alboroto fuera de la habitación. De repente, Susan irrumpió en la habitación, seguida de un guardia de seguridad que no sabía bien qué hacer. Empezó a gritar, «Esa es mi nieta». Lo sé, OP. Tienes que decir la verdad. Has estado mintiéndole a todos. Fue una auténtica pesadilla. Yo aún estaba recuperándome del parto, llena de hormonas y completamente avergonzada. Mark intervino y le pidió a Susan que se fuera, pero ella se negó. Tuvieron que venir 2 guardias para sacarla de la habitación. Todo el incidente fue increíblemente angustiante. Cuando volvimos a casa desde el hospital, decidí llamar a David. No había hablado con él en años, pero sentí que debía aclarar las cosas y asegurarme de que él supiera lo que había hecho su madre. David contestó el teléfono, sorprendido de oírme. Le expliqué la situación y quedó horrorizado. Se disculpó una y otra vez por el comportamiento de su madre. Me explicó que estaba saliendo con alguien nuevo, una mujer llamada Serene.
resulta que Serene y yo tenemos nombres parecidos, aunque no idénticos. Es como si mi nombre fuera Serena y el de ella Serene, similar, pero distinto. David había estado ocultándole a Serene a su madre porque sabía lo obsesionada que estaba Susan con la idea de que él se casara de nuevo y tuviera hijos, y simplemente no quería lidiar con esa presión. Al parecer, hace aproximadamente un mes, Susan escuchó por casualidad a David hablando por teléfono con Serene, pero entendió mal el nombre, creyendo que él había dicho el mío. Enseguida saltó a la conclusión de que David y yo habíamos vuelto a estar juntos. David, siendo un poco cobarde, palabras de él, no mías, no la corrigió. Pensó que sería más fácil dejar que ella creyera lo que quisiera en lugar de enfrentar su reacción ante su nueva relación. Para justificar que no hubiera sabido nada de mí, le dijo que yo prefería mantener las cosas en silencio. Entonces, el día que me puse de parto, la hermana de Susan casualmente estaba en el mismo hospital para una cita médica de rutina. Ella solo me había visto un par de veces hace años, pero conocía bien la obsesión de Susan conmigo y David. Al verme, visiblemente embarazada y siendo llevada deprisa a la sala de partos, llamó de inmediato a Susan. Así fue como Susan terminó en mi habitación del hospital, convencida de que yo estaba teniendo a su nieto. David se disculpó una y otra vez, admitió que había sido un idiota por no haberle dicho la verdad a su madre antes. También me contó que había intentado hablar con Susan, pero ella se negaba a creerle. Estaba convencida de que él solo estaba encubriéndome. Me explicó que él y Susan se mudarían a otro estado para estar más cerca de Serene, así que no tendría que preocuparme más por ella. Le agradecí las disculpas, pero le dejé claro que lo que él y su madre habían hecho había sido increíblemente dañino. También le dije que no quería volver a saber nada ni de él ni de Susan. Mark estuvo presente durante toda la conversación. Estaba furioso, no podía creer lo egoístas e irresponsables que habían sido David y Susan. Si bien esa charla confirmó que yo no estaba loca, tampoco resolvió el mayor problema, Carol. Mark ya les había contado a sus padres lo que ocurrió en el hospital. Por supuesto, John estaba indignado, no podía creer que Susan hubiera hecho algo tan escandaloso. Carol, sin embargo, se mantuvo sorprendentemente callada. No defendió a Susan, pero tampoco la condenó. Solo dijo, bueno, ciertamente es una situación complicada. Unos días después, Carol vino a visitarnos. Trajo un regalo para Lily, una manta para bebé muy cara que no iba nada con mi estilo. Sostuvo a Lily unos minutos, le hizo algunos mimos y luego fue directo al grano. Mark, dijo. He estado pensando mucho en toda esta situación y creo que, por el bien de todos, lo mejor sería que te hicieras una prueba de paternidad. Me quedé atónita. No podía creer lo que estaba escuchando. Mark me miró, con los ojos llenos de enojo, pero también de disculpa. Mamá, respondió. No voy a hacer eso. Confío completamente en OP, esto es ridículo. Carol no se rindió. No se trata de confianza, Mark, se trata de ser responsable. Tienes que estar seguro. ¿Y si Susan tiene razón? ¿Y si este bebé es de David? Finalmente hablé y le dije. Carol, puedo asegurarte que este bebé es de Mark. No he estado con nadie más desde que nos conocimos. Esto es insultante. Ella me miró fijamente con una expresión fría y dura. Solo estoy tratando de proteger a mi hijo, dijo. Estoy segura de que lo entiendes. La conversación fue empeorando. Terminó con Mark diciéndole a su madre que ni siquiera consideraría hacerse una prueba de paternidad y que, si ella no podía confiar en él ni respetar su relación conmigo, entonces no sería bienvenida en nuestras vidas. Carol se fue furiosa y, desde entonces, no hemos vuelto a hablar con ella. Mark ha intentado llamarla varias veces, pero no ha obtenido respuesta. John también ha llamado a Mark, muy molesto por toda la situación. Está atrapado en medio y no sabe qué hacer. Así que aquí estoy, Reddit. Soy una madre primeriza, intentando enfrentar los desafíos de la maternidad mientras también lidio con este drama familiar tan absurdo. Me siento herida y molesta porque Carol cuestionó mi honestidad y la paternidad de Mark. También me preocupa el impacto a largo plazo que esto pueda tener en la relación de Mark con su madre. Le dije a Carol que, si seguía insistiendo con la prueba de ADN, podía olvidarse de nosotros. No usé esas palabras exactas, por supuesto, fui más educada, pero el mensaje fue claro, si no podía aceptar que Lily era hija de Mark sin pruebas, entonces no necesitaba formar parte de nuestras vidas. Por un lado, quiero que Mark tenga una buena relación con su madre, pero también me niego a que me traten con tal falta de respeto. Y, definitivamente, no quiero que mi hija crezca rodeada de alguien que dude de quién es su padre. ¿Algún consejo o sugerencia? Cualquier idea será bienvenida. Actualización 1.
Vaya. No esperaba que esta publicación tuviera tanta repercusión. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y sus consejos. Ha sido increíblemente reconfortante saber que no estoy loca y que el comportamiento de Carol está completamente fuera de lugar. Muchos de ustedes sugirieron que hablara con Mark sobre establecer algunos límites claros con su madre, y tienen toda la razón. Había estado evitando esa conversación porque estaba agotada y no quería lidiar con más drama, pero sabía que era algo que debía hacerse. Así que anoche, después de que Lily se durmiera, Mark y yo tuvimos una larga charla. Le conté lo herida y humillada que me había sentido por la exigencia de Carol de hacer una prueba de paternidad, pero también le dije que me preocupaba el impacto que todo esto estaba teniendo en su relación con su padre, John. Mark lo entendió por completo. De hecho, me confesó que estaba furioso con su madre, no solo por la prueba de paternidad, sino por toda su actitud durante mi embarazo. Dijo que había estado justificando el comportamiento de Carol durante años, pero que finalmente estaba viendo cómo era en realidad, una mujer controladora y manipuladora que se preocupa más por su propia imagen que por la felicidad de su hijo. También me contó que había intentado llamarla nuevamente, pero ella seguía sin responder. Le dejó un mensaje de voz diciéndole que estaba decepcionado con ella y que no volvería a ponerse en contacto hasta que se disculpara conmigo y aceptara a Lily como su nieta, sin preguntas ni condiciones. Además, Mark habló de nuevo con John. Según me dijo, John está destrozado por toda esta situación, ama a Carol, pero también reconoce que ella está equivocada. Le contó a Mark que estaba pensando en quedarse con nosotros por un tiempo, solo para alejarse del ambiente tóxico en casa y, de paso, pasar tiempo con Lily. Mark y yo estuvimos de acuerdo en que lo recibiríamos con los brazos abiertos. Tenemos una habitación libre, Lily lo adora y, sinceramente, sería un alivio contar con su ayuda. Además, creemos que le haría bien distanciarse un poco de todo este drama familiar. Por cierto, algunos de ustedes preguntaron por mis padres y por qué no estaban más involucrados en la situación, lo cual es una pregunta completamente válida. Debería haberlo explicado en la publicación original. Mis padres viven bastante lejos, de hecho, en el otro extremo del país. Además, ambos tienen más de 50 años y no están en las mejores condiciones de salud, así que viajar largas distancias es muy complicado para ellos, especialmente con todas las restricciones y preocupaciones que hay últimamente. Aún así, hablamos por videollamada casi todos los días y adoran a Lily, incluso desde la distancia. Han sido increíblemente comprensivos tanto conmigo como con Mark, y estaban furiosos cuando les conté lo que Susan hizo en el hospital y cómo se comportó Carol después. Desearían poder estar aquí para ayudarnos, pero simplemente no pueden hacerlo físicamente. A pesar de eso, nos envían todo su amor y apoyo, y eso significa muchísimo para mí. Incluso me dijeron que, si John necesitaba un lugar donde quedarse, estarían encantados de ayudarnos económicamente para que él pudiera encontrar una buena residencia de retiro. Fue un gesto realmente tierno de su parte. Así que, por ahora, así están las cosas. Carol sigue sin hablarnos, John está considerando mudarse con nosotros y Mark y yo estamos centrados en ser padres de nuestra increíble pequeña. Ya no estoy intentando complacer a Carol ni caminando con cuidado alrededor de sus sentimientos. Estoy poniendo a mi familia primero, y eso es lo que más importa. Les mantendré informados si hay más novedades. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Actualización 2. Bueno, las cosas se han complicado. John vino a quedarse con nosotros hace unos días. Llegó con una pequeña maleta y una expresión que me rompió el corazón. Se le veía triste, cansado, completamente derrotado. Nos contó que, desde la última llamada de Mark, Carol apenas le había dirigido la palabra. Estaba fría, distante, y él simplemente no pudo soportarlo más. El primer día, John se dedicó principalmente a abrazar a Lily y a charlar con Mark. Se notaba increíblemente aliviado de estar lejos de la tensión y la negatividad. No paraba de decir cuánto amaba a Lily y lo agradecido que estaba por poder pasar tiempo con ella. Entonces, ayer, Carol apareció en nuestra puerta sin avisar. Justo en ese momento, yo estaba en la habitación del bebé dándole de comer a Lily cuando escuché el timbre. Mark fue quien abrió la puerta y enseguida escuché la voz de Carol, alta y chillona. Salí al salón y la escena era tensa. Carol estaba parada en la puerta, furiosa. John estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida, luciendo derrotado, y Mark estaba de pie entre ellos, con los brazos cruzados. Carol exigía que John volviera a casa de inmediato. Decía que estaba siendo ridículo y que la estaba avergonzando. Luego empezó a acusarme de manipularlo y de ponerlo en su contra. John intentó hablar, pero Carol no le dejó ni abrir la boca. No paraba de gritar, lanzando todo tipo de acusaciones absurdas sobre mí. Mark, visiblemente harto, finalmente perdió la paciencia. Con voz firme, le dijo sin rodeos que tenía que irse.
Le dejó claro que no era bienvenida en nuestra casa hasta que se disculpara conmigo y aceptara a Lily sin condiciones. Carol se quedó atónita. Claramente no estaba acostumbrada a que Mark le plantara cara. Balbuceó por un momento, luego se dio la vuelta y salió furiosa, dando un portazo al marcharse. La tensión que quedó en el ambiente fue terrible. Me sentí fatal por John, se veía tan perdido, tan confundido. No dejaba de disculparse conmigo, aunque él no había hecho nada malo. Mark y yo le aseguramos que era bienvenido a quedarse con nosotros el tiempo que necesitara. Le dijimos que lo queríamos mucho y que estábamos felices de tenerlo en casa. Cuando John finalmente se fue a dormir, Mark y yo aprovechamos para hablar. Ambos coincidimos en que el comportamiento de Carol había sido completamente inaceptable. Decidimos que era necesario poner límites aún más firmes. Mark le envió un mensaje de texto a Carol, diciéndole que íbamos a cortar todo contacto con ella hasta que buscara ayuda profesional para controlar su comportamiento y se disculpara tanto conmigo como con John. Le dejó claro que la queríamos, pero que no podíamos permitir que siguiera faltándonos al respeto ni alterando nuestra vida. Han pasado un par de días y no hemos tenido noticias de ella. No tengo idea de qué esperar ahora. Actualización 3. Ha pasado aproximadamente una semana desde la dramática visita de Carol y, desde entonces, no hemos sabido nada de ella. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos furiosos, nada. John, por otro lado, se ha adaptado muy bien. Además de ser una gran ayuda con Lily, se nota que está disfrutando muchísimo pasar tiempo con ella. Le lee cuentos, le canta canciones y la lleva de paseo en el cochecito. Es realmente conmovedor verlo así, tan entregado y cariñoso. Con el paso de los días, John también empezó a hablar más abiertamente sobre su matrimonio. En confianza, nos contó a Mark y a mí que lleva años sintiéndose infeliz. Dijo que Carol siempre ha sido controladora, pero que con el tiempo se ha vuelto aún peor. Siente que, poco a poco, se fue perdiendo a sí mismo en esa relación. De hecho, durante años solo ha estado dejándose llevar por la rutina. Hace poco decidió empezar terapia, algo que Mark y yo le animamos a hacer. Según nos contó, le está ayudando mucho a procesar sus sentimientos y a aclarar qué es lo que realmente quiere para su futuro. Lo que más nos sorprendió fue que, incluso si Carol llega a disculparse, John no está seguro de querer seguir casado con ella. Dice que, por primera vez en mucho tiempo, siente que necesita pensar en sí mismo y en lo que realmente le hace bien. Mark lo apoya completamente, sea cual sea su decisión. Lo único que le importa es que su padre, finalmente, esté aprendiendo a defenderse y a priorizarse a sí mismo. Por mi parte, estoy intentando enfocarme en Lily y en construir un hogar tranquilo y lleno de amor para nuestra familia. Aún me siento herida y molesta por el comportamiento de Carol, pero estoy haciendo todo lo posible por no dejar que eso me consuma. Por otro lado, he empezado a considerar la idea de volver a trabajar a tiempo parcial. Mi permiso de maternidad está a punto de terminar, la verdad, echo de menos poder poner en práctica mis habilidades. Mark está completamente de acuerdo y, para nuestra suerte, John se ha ofrecido a ayudarnos con el cuidado de Lily, lo cual es un alivio enorme. Además, ya hemos empezado a planear la fiesta del primer cumpleaños de Lily. Será una reunión pequeña e íntima, solo con familiares cercanos y amigos. Obviamente, Carol no estará invitada. Es extraño, y hasta un poco triste, pensar que celebraremos un acontecimiento tan importante sin que la madre de Mark esté presente, pero, sinceramente, no veo otra opción. Ella tomó sus decisiones y ahora tendrá que vivir con las consecuencias. A pesar de todo, sigo guardando la esperanza de que algún día entre en razón y se disculpe, pero tampoco me hago demasiadas ilusiones. Actualización 4. En estos últimos días han pasado algunas cosas pequeñas, pero bastante significativas. Lo primero es que John solicitó la separación legal de Carol. Tras reunirse con un abogado, decidió que era lo mejor por el momento. Según él, necesitaba establecer cierta distancia formal entre ellos para poder aclarar sus ideas y encontrar algo de paz. Cuando se lo dijo a Carol, ella, como era de esperarse, no se lo tomó nada bien. Llamó a Mark gritando y llorando, acusándolo de haber puesto a su padre en su contra. Mark, sin perder la calma, le respondió que John había tomado esa decisión por sí mismo y que ella debía respetarla. Unos días después, recibimos una carta del abogado de Carol. Era una carta de cese y desistimiento en la que nos exigía que dejáramos de difundir información falsa y difamatoria sobre ella. Al parecer, Carol anda diciendo que hemos estado contando que está mentalmente inestable y que es una mala abuela. Es completamente absurdo, una locura total. Por supuesto que no hemos estado hablando de ella con nadie, salvo con el terapeuta de John, que además es confidencial. Estamos bastante seguros de que Carol solo intenta intimidarnos, probablemente busca asustarnos para que cedamos.
Matt consultó con su propio abogado, quien le recomendó que simplemente ignoráramos la carta. Dijo que no tenía ningún fundamento legal y que Carol no tenía base alguna para demandarnos. Así que, por ahora, así están las cosas. John está legalmente separado de Carol y nosotros estamos lidiando con una amenaza legal absurda. Todo esto ha sido una fuente constante de estrés, pero estamos intentando mantenernos firmes y unidos. Afortunadamente, en medio de todo esto, también hay buenas noticias. Lily está creciendo y desarrollándose rapidísimo, ha empezado a balbucear y a sonreír constantemente. Es la personita más increíble del mundo y nos llena la vida de alegría. En estos momentos, ella es nuestra mayor fuente de luz y felicidad, y eso es lo que realmente importa.